Jueces capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Lo tenemos y vamos a ir mirando algunas de las secciones de este capítulo y vamos a estar mencionando algunos detalles importantes y relevantes que quiero poner en su consideración. Qué importante es aprender a tomar decisiones en la vida, y todos los días estamos tomando decisiones. La pregunta es cómo tomamos las decisiones en el día a día. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera en que nosotros tomamos esas decisiones éticas cada día? Esas decisiones que tienen que ver con lo que hacemos, con lo que realizamos, con aquellas cosas que decidimos hacer, con aquellas cosas que determinamos o iniciativas en las cuales nos involucramos. ¿Qué procesos son los que desarrollamos en medio de la toma de esas decisiones? Y por lo general una de las preguntas que nos hacemos es, ¿será que esas decisiones que tomamos en medio del día a día son decisiones que las llevamos a cabo y las tomamos en dependencia de Dios? ¿O será que esas decisiones muchas veces no necesariamente las tomamos en dependencia del Señor? Mire, este relato de Jueces capítulo 7 es un relato bastante interesante y algunos podrían pensar que es un relato hasta algo confuso, porque Dios guía a Gedeón en medio de una situación particular. Hay una batalla que se tiene que librar contra ciertas tribus que estaban allí alrededor de la nación de Israel. Y es en medio de esa realidad que la lucha de Israel contra esos pueblos era una lucha tremendamente desigual. Israel con un ejército pequeño y los madianitas con un ejército enorme. Y en el relato, Dios le dice a Israel y a Gedeón en particular de que él tenía que tomar algunas acciones para reducir el número de miembros del ejército que iba a ir a la batalla contra Madián. ¿Y por qué digo que este pasaje es un poco, para algunos, contrasta mucho con algunos otros relatos del libro de Jueces? Porque en el relato encontramos a Dios diciéndole a Israel y a Gedeón que ciertamente el ejército que tenía que reducirse, y los que iban a ir a la batalla no eran los 32,000 hombres que Israel tenía. Pero es llamativo que cuando usted lee algunas otras secciones del libro de Jueces, como en el capítulo 1, usted encuentra que el pueblo de Israel y particularmente la tribu de Judá, en medio de su lucha con otros pueblos a su alrededor, en lugar de quitar soldados de su ejército, más bien se les dice que vayan y busquen la ayuda de la tribu de Simeón para poder ir a la batalla contra otros pueblos. Entonces uno llega y dice, ¿por qué en unos pasajes encontramos a una de las tribus de Israel buscando el apoyo de otras de las tribus de Israel para ir a la batalla? Pero en el relato del capítulo 7 del libro de Jueces más bien encontramos lo contrario. Encontramos a Dios guiando al pueblo, no buscando o tratando de reclutar más soldados para ir contra los madianitas, sino que encontramos a Dios diciéndole a Israel que el número de 32,000 soldados tenían que ser reducidos, hombres que iban a ir a la guerra, ni siquiera eran soldados profesionales, digámosle así, hombres que tenían que ir a la guerra. Y pareciese que para algunos cuando leen esto, dice, pero qué contradictorio eso, las circunstancias eran diferentes. El momento era diferente, el relato es diferente, pero logramos encontrar allí
Y ahí nos podríamos plantear cómo discernir la voluntad de Dios en una circunstancia y en otra. Cómo saber que Dios está queriendo que yo vaya a pedir ayuda de mis hermanos para ir a la batalla, y cómo entender y discernir la voluntad de Dios para llegar y empezar a tomar ciertas acciones para reducir el número de guerreros que iban, o de hombres que iban a ir a la batalla. Y esto es bastante significativo, y aquí es donde queremos hablar acerca de la importancia en medio de las decisiones que tomamos en la vida, de lo que debemos de hacer, de aquellas cosas que debemos de llevar a cabo, pero que esas decisiones que tomamos sean tomadas en dependencia de Dios y discerniendo la voz de Dios. Aprender a escuchar lo que Dios nos dice que debemos de hacer, cuándo debemos de hacerlo y cómo debemos de hacerlo. Es relevante en medio de esos espacios del día a día donde nos encontramos tomando decisiones permanentemente. Aprender a mirar las circunstancias y en medio de cada circunstancia con sus peculiaridades, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a discernir qué es lo que Dios está hablando, aprender a mirar las circunstancias y cómo se están acomodando las situaciones y lo que se está dando para lograr identificar qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios me está dirigiendo a hacer, qué es lo que Dios me está impulsando a llevar a cabo. Y es aquí, en este escenario, que quiero leer los primeros 8 versículos del capítulo 7 del libro de Jueces. Dice la palabra del Señor: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los hombres que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. 32,000 soldados. Imagínense la escena: 32,000 hombres que estaban listos para luchar contra 135,000 madianitas. Y Dios le dice a Gedeón, Dios le plantea: tenemos que hacer algo. Esta es mucha gente para ir a la batalla. Así que todos aquellos, todos aquellos que tengan miedo, tengan temor en su corazón de ir a la lucha, que levanten su mano y se vayan para su casa. Y de el número
De 32,000, 22,000 levantaron la mano y 10,000 dijeron: nosotros queremos ir a la batalla. 22,000 regresaron a su casa y quedaron 10,000. Pero aún más, es en medio de esa realidad que seguidamente Dios podría ahora decirles: ahora si estamos listos, Israel, vayan a la batalla. Pero Dios, seguido de esto, determina que tiene otro mecanismo para seleccionar entre esos 10,000 que habían quedado un grupo más selecto, el cual era el que tenía que ir a la batalla. Y lo que Dios determina era que en medio de que los hombres fuesen a tomar agua, se determinase cuáles eran los que se inclinaban a tomar agua y se extendían así y ponían su boca directamente así, estilo perro, en el agua, lamiendo las aguas. Y otros, cuales se inclinaban sobre su rodilla, extendían la mano y tomaban agua con su mano. Y eso iba a ser el indicativo de saber cuáles se quedaban para la batalla y cuáles iban a ser considerados para que regresaran a su casa. Al final de todo este proceso, que pareciese extraordinario, llamativo, inclusive algunos podrían decir interesante, para seleccionar un número de personas para ir a la batalla, es en medio de todo eso que Dios llega y dice: con estos vamos a ir a la batalla, con estos vamos a ir a luchar contra los madianitas, 300 hombres. La moraleja interesante, la lección espiritual de esta historia, podría algunos llegar y decir: bueno, posiblemente esta historia nos hace ver que cuando somos muchos, humanamente podemos en ocasiones nosotros los humanos mirar el recurso humano, mirar las capacidades que tenemos, la cantidad de gente, la capacidad militar, y al final de cuentas llegar y decir: fuimos a la batalla con 32,000 soldados y logramos la victoria. Y la logramos porque teníamos la capacidad, teníamos los hombres, teníamos los recursos, teníamos gente preparada, y Dios busca un mecanismo o dos mecanismos para reducir ese grupo de 32,000 personas, dejarlo en 300 y que poderse asegurar que el pueblo al final de cuentas pudiese llegar y decir: ciertamente la victoria que Dios nos dio no fue el resultado de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades, del recurso militar o del recurso humano, sino fue Dios quien nos salvó. Dios estaba queriendo asegurar de que al final de cuentas no hiciesen lo que normalmente el ser humano hace: mirarse a sí mismo y llegar y decir: yo tengo toda la capacidad para llevar a cabo esta tarea. Yo tengo todos los recursos, todas las habilidades y todo el potencial para poder llevar a cabo esta tarea. Qué impactante todo esto. Cómo vemos a Dios moverse en medio de una circunstancia muy particular, muy específica, y es en medio de ella que Dios lleva hasta el punto mínimo al pueblo de Israel y le dice: con estos 300 hombres ustedes van a ir a la batalla y ustedes van a vencer. Cuando pienso en este relato de la Escritura, viene a mi mente otros relatos que encontramos en la Biblia, relatos que también nos permiten darnos cuenta de la profunda necesidad que nosotros tenemos de depender de Dios y no de nuestras capacidades. Otros relatos de la Escritura que nos hacen ver y nos ponen en el escenario de que ciertamente yo no puedo mirarme a mí mismo en medio de las circunstancias de la vida, en medio de las decisiones, en medio de los desafíos, y pensar que yo tengo la capacidad para lidiar con ellos, sino que necesito venir rendido y en dependencia del Dios de toda gracia para que Él pueda guiarme, dirigirme y que Él me pueda dar la victoria. Y pienso en Pablo. Viene a mi mente el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12,
cuando él de una forma muy particular, él llega y dice en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Vemos aquí al apóstol Pablo llegando y planteando de que él estaba experimentando una circunstancia en su propia vida y que había rogado a Dios por esa situación. Pero en medio de esa situación, aún habiendo rogado a Dios, habiendo clamado al Señor, habiendo levantado la voz delante de Dios, nada había sucedido. Pero eso que había estado experimentando el apóstol Pablo, lo que ponía en evidencia y que Pablo reconoce es que él tenía que gozarse, gloriarse en sus debilidades, para poder ver el poder de Dios en su vida. Porque aún en medio de lo que Pablo estaba viviendo, que algunos piensan que era una enfermedad, el texto no lo dice, pero en medio de lo que pudiese estar pasando, en medio de lo que pudiese estar experimentando, en medio de esa debilidad en su vida, él tenía que reconocer que cuando era débil, él era fuerte, porque Dios estaba allí con él. Aprender a depender de Dios, aprender a caminar en dependencia de Él para tomar las decisiones en la vida es crucial para cada uno de nosotros. Aprender a movernos en medio del día a día en dependencia de Dios para poder enfrentar las circunstancias es crucial para usted y para mí. Israel estaba enfrentando una situación particular. Y a pesar de que ellos tenían un déficit enorme de hombres para luchar contra Madián, 135,000 versus 32,000 originalmente, y al final quedaron solamente 300. Lo que ponía en evidencia eso es que Dios estaba queriendo decirle a Israel: pongan su confianza en mí. Pongan su confianza en mí, que yo me voy a encargar de hacer lo que tengo que hacer. Yo me voy a encargar de actuar a la manera mía. No vamos a hacer las cosas a la manera de ustedes, sino a la manera mía. 300 soldados, menos del 1% de lo que representaban las tropas de Madián. Eran una proporción de 400-1. 400 madianitas por cada hombre de Israel. En una circunstancia así, lo único que quedaba era confiar en Dios. Lo único que quedaba era poner nuestra confianza en el Señor. Mire, Dios en medio de los momentos de la vida también a nosotros nos guía. Y Él quiere que en medio de esas circunstancias aprendamos a discernir las circunstancias, los escenarios, los momentos, y que empecemos a darnos cuenta y empezar a ejercitar nuestros sentidos para entender cuál es la voluntad de Dios en medio de este escenario en que estoy, en medio de este momento en que me encuentro, en medio de esta situación que estoy enfrentando. Dios, ¿qué es lo que tú estás queriendo? Y es por eso, amados hermanos, que es crucial, y esta primera parte nos expone que hay varios elementos presentes allí. Encontramos, primero, estaban ante la antesala de una batalla, de una situación crucial, una situación relevante para Israel, y Dios da una directiva concreta y específica. Empieza a reducir el ejército hasta que quedaron solamente 300.
Aprender a discernir que Dios estaba queriendo que Israel luchara solamente con 300 y no con 32,000, probablemente era un proceso difícil. Gedeón podía haber dicho: Dios, pero ¿por qué nos estás reduciendo nuestra capacidad militar en medio de lo que estamos pasando y experimentando? Pero Gedeón logró entender que si Dios estaba dirigiendo las cosas de esa manera, era porque Dios estaba en control de las cosas. ¿Sabía Gedeón qué era lo que Dios iba a hacer? No. ¿Entendía plenamente Gedeón lo que Dios iba a llevar a cabo? No. ¿Sabía de qué manera y de qué formas y qué métodos iba a utilizar Dios para vencer a los madianitas? Gedeón no lo sabía. Pero él llegó y dijo: ciertamente yo voy a poner mi confianza en el Señor. Amados hermanos, aprender a tomar decisiones en la vida y aprender a hacerlo en dependencia de Dios, aprendiendo a discernir la dirección que Dios nos da en medio de las circunstancias del día a día, es crucial para usted y para mí como hijos de Dios. Porque todos los días estamos tomando determinaciones, y determinaciones de diferentes calibres, de diferentes magnitudes, de diferentes importancias, algunas mucho más relevantes, importantes que otras. Pero somos gente que tomamos decisiones todo el tiempo. Mire lo que dice el versículo 9 en adelante del libro de Jueces, capítulo 7, verso 9 en adelante hasta el verso 15. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, un criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tu mano se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué impactante. Encontramos a Dios enviando a Madián, enviando en medio del campamento de Madián a Gedeón, y le dice: ve allí donde ellos están. Probablemente Gedeón estaba temeroso, y Dios le dice: si tienes miedo, lleva a tu criado, lleva a tu siervo que te acompañe, y yo voy a estar haciendo algo. ¿Qué era lo que Dios iba a estar haciendo? No se lo dijo a Gedeón. Le digo: simplemente desciende, ve a ese lugar. Él baja a ese lugar. Lo interesante es que me imagino que él llegó encubierto de alguna manera, encuentra a los madianitas durmiendo en ese lugar, llega hasta cierto punto y se encuentra un madianita que está hablando con un compañero suyo, y en medio de la conversación le está contando un sueño que había tenido. El hombre que escucha, el otro madianita que escucha el sueño de este, llega y le dice: eso no puede ser otra cosa que vamos a ser entregados en las manos del Dios de Israel, del Dios de Gedeón. Cuando Gedeón escucha eso, yo me imagino a este hombre, estaba en el lugar indicado,
en el momento indicado que Dios había querido, que Dios tenía determinado, y escucha esas palabras. ¿No las escuchó de parte de Dios? La interpretación del sueño la escuchó de parte de un madianita, y probablemente el corazón de ese madianita y de muchos otros empezó a llenar de temor del Dios de Israel. Lo impactante de todo esto es que esta experiencia alentó el corazón de Gedeón. Gedeón se levanta y se va con su siervo, retorna al lugar, al campamento de Israel, y llega y dice: levántense, porque Dios ha entregado en nuestras manos a los madianitas. Dios había ordenado todas las cosas, inclusive que Gedeón descendiese al campamento de Madián, escuchase una conversación, su corazón fuese alentado. La pregunta es, en medio de todo eso, ¿cómo podemos interpretar todo esto en medio del tema de tomar decisiones en dependencia de Dios y aprendiendo a discernir la voz de Dios en medio de las circunstancias que vivimos? Es aprender a entender que muchas veces las situaciones en medio de las que Dios nos pone pueden convertirse en eventos o en circunstancias que Dios va a usar para dirigir nuestro caminar, que nos van a dar una visión o nos van a dar un panorama. Dios va a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento de que realmente esta es la senda o este es el camino que necesitamos tomar. Esta es la decisión que debemos de tomar. Esta es la acción que debemos de llevar a cabo. Pero sigue habiendo una pregunta: ¿cómo aprender a discernir eso? ¿Cómo aprender a discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cómo saber que aquello que está sucediendo realmente es de parte de Dios? ¿Cómo discernir que aquello que se presentó en medio de nuestro día a día es algo que Dios está usando para hablar a nuestros corazones o a nuestras vidas? Llámese una persona, llámese un evento, llámese una circunstancia. En esta sección vemos más elementos que se unen a lo que venimos hablando. Dios sigue dando directivas. Dios sigue diciéndole: desciende al campamento de Madián. Dios pone una conversación que Gedeón escucha. Dios reafirma algo en el corazón de Gedeón a través de esa conversación. Y Gedeón llega y dice: esto es. El corazón de Gedeón, yo me imagino a ese hombre animando su corazón y diciendo: esto es lo que yo necesito escuchar. Necesito ir y animar al pueblo y decirle: ciertamente Dios está acomodando todas las cosas. Dios está poniendo un temor que está llenando el corazón del campamento de Madián. Dios va a estar haciendo algo extraordinario. Gedeón empezó a discernir las circunstancias, a observar las circunstancias, pero Gedeón no fue necio ante la voz de Dios. Dios le dijo que hiciese varias cosas y él las hizo. Él probablemente no entendía por qué él tenía que preguntar quiénes estaban temerosos, o que tomasen agua de una forma o de otra, o que les dijese: tomen agua, para ver quiénes lo hacían de una manera y quiénes lo hacían de otra. Gedeón probablemente no sabía por qué Dios le estaba diciendo que bajase al campamento de Madián, pero todas esas circunstancias estaban poniendo en evidencia que Dios estaba en medio de este proceso, que Dios estaba queriendo dirigir la vida de este hombre. Mire lo que dice del versículo 16 hasta el 23 del libro de Jueces. Y repartiendo, 16 del capítulo 7 de Jueces, y repartiendo los 300 hombres, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo.
he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Recordemos que se dividieron en 3 grupos. Gedeón llevaba un grupo de 100. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Verso 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, el ejército de los madianitas, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada a cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel en Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón anima al pueblo y les dice: nos vamos a dividir en 3 grupos de 100. Y vamos a ir a rodear ese lugar. 300 hombres rodeando a 132,000 madianitas y amalecitas. Y cuando yo les indique, tocamos las trompetas, sacamos las teas de allí, del lugar donde están, y empezamos a gritar: por Jehová y por Gedeón. Y esto pareciese, amados hermanos, algo extraño, ¿verdad que sí? 300 hombres rodeando a 132,000, tocando las trompetas, gritando: por Jehová y por Gedeón. Y me acuerdo de la historia de Jericó, una historia muy afín, no igual, pero una historia similar. Dios ordena a Israel tomar ciertas acciones, rodear la ciudad por ciertos días, y el último día tocar trompeta, y los muros cayeron. Ciertamente este relato, amados hermanos, pone en evidencia de que Dios estaba en medio de esta situación. ¿Qué es lo que acontece? Ellos tocan las trompetas, empiezan a gritar: por Jehová y por Gedeón. Israel no atacó absolutamente a nadie. Ellos estaban alrededor de este número innumerable de guerreros, y lo que sucede es que los soldados de Madián y los amalecitas empiezan, en medio de la confusión, a matarse entre ellos mismos. Al final de cuentas, cuando leemos esta historia y tratamos de discernir o seguir discerniendo las circunstancias, nos damos cuenta que lo que estaba haciendo Gedeón era algo que humanamente no tenía sentido. ¿Qué sentido tenía estar parado alrededor de un número innumerable de guerreros y simplemente gritar: por Jehová y por Gedeón? Y sacar las teas y empezar a invocar el nombre del Señor. Dios estaba en medio de estas circunstancias, y Dios trae confusión en medio del ejército enemigo, y ellos empiezan a matarse entre sí. Un plan extraño. Si analizamos las circunstancias alrededor de esta historia, un plan muy extraño. Pero encontramos también una intervención sobrenatural, pero a su vez un relato de profunda dependencia de Dios. ¿Qué les quedaba? ¿Qué les quedaba a estos 300 hombres si no confiar en lo que Dios podía hacer? ¿Había alguno de ellos que podían estar llenos de temor y llenos de inquietud? Probablemente sí.
Probablemente algunos tenían preguntas o inquietudes, pero este plan tan extraño, ¿cómo va a funcionar? Algunos se recordaban de lo que Dios había hecho en algún momento en Jericó. Probablemente algunos de ellos traían a su mente las historias que les narraban sus padres sobre lo que había sucedido años atrás en Jericó. Pero en medio de todo eso, Dios les reafirma que ciertamente Él estaba con ellos y que ellos tenían que aprender a depender de Él, no en sus propias capacidades, no en sus propias fuerzas, sino depender de Dios. Qué impactante cuando usted y yo nos encontramos en medio de las batallas de la vida, nos encontramos enfrente de los ejércitos y le podemos poner cualquier nombre. Podemos ponerle esos ejércitos de pruebas, de crisis, de dificultades, de tiempos difíciles, situaciones que se convierten en ejércitos enormes que vemos frente a nosotros y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo resolvemos esta situación? Y es allí donde Dios está queriendo que usted pueda ver las circunstancias que están alrededor de lo que usted está viviendo, alrededor de lo que usted está pasando, y usted pueda aprender a discernir. Y cuando hablamos de discernir, es aprender a ejercitar nuestros oídos espirituales, aprender a ejercitar nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está viendo y no tan solo lo que yo veo. Porque muchas veces lo que yo veo es, yo no voy a poder contra ese ejército. Yo no voy a poder contra esta situación. Yo no voy a poder contra este dilema. Pero cuando vemos con los ojos espirituales y vemos a Dios, empezamos a decir, bueno, Dios, yo humanamente no puedo hacer nada. Yo humanamente no sé qué rumbo tomar. Yo humanamente no sé qué decisión tomar. Pero quiero aprender a depender de ti en medio de esta circunstancia para que tú me indiques, para que tú tomes la iniciativa de guiar mis pasos e indicarme qué es lo que yo debo de hacer. Yo le puedo asegurar que en medio de lo que usted y yo podamos estar viviendo, Dios va a poner en medio de nuestras historias, de nuestras experiencias, Dios va a poner situaciones a través de las cuales Él nos va a hablar. Lo que usted y yo necesitamos aprender a hacer es a tomar decisiones con una actitud de dependencia y con esa habilidad de discernir lo que Dios está queriendo hacer, hablar o indicarnos que debemos de hacer. ¿Y cómo se ejercitan los sentidos espirituales? La única manera, amados hermanos, de ejercitar los sentidos espirituales es cuando usted camina en una dependencia total de Dios. Usted no puede pretender, y yo no puedo pretender ejercitar mis sentidos espirituales estando distante de una relación cercana con el Señor. Mis sentidos espirituales no van a poder pulirse y afinarse para poder ver o para poder escuchar o para poder entender lo que Dios está haciendo si yo no estoy conectado con Él, si yo no estoy tomado de su mano, si yo no estoy caminando a su lado, si yo no estoy consistentemente tomado de Él. Es por eso que el desafío que hoy Dios nos hace es aprender a caminar en una profunda dependencia del Señor. Gedeón, en medio de lo que Dios le llama a hacer, en medio de las cosas que Dios le dice que tiene que hacer, en medio de esta situación concreta que está enfrentando Israel, él tuvo que aprender a decir, ok, Señor, vamos a hacer lo que tú dices. Él actuó obedientemente, él respondió obedientemente a Dios y Dios se encargó de hacer las cosas. Ciertamente aquí encontramos un relato donde Dios le solicitó a Gedeón una acción de fe, de creerle a Él. Encontramos en otros relatos a Dios diciéndole a algunos en su pueblo, no necesariamente que se queden quietos mirando lo que Dios hace, sino que Dios nos llama a la acción. Por eso es tan importante, y lo hablábamos el domingo pasado, que hay momentos en que Dios, juntamente con lo que Él hace, nos llama a la acción.
Pero hay otros momentos en que Dios nos dice: quédense quietos y vean la gloria de Dios. ¿Cómo discernir cuándo tengo que actuar en fe y accionar la fe? Y cuándo hay otros momentos en que simplemente me quedo en dependencia de Él y me quedo mirando lo que Dios hace. Es allí donde la única manera de darnos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo: me quedo quieto y veo la gloria de Dios, o acciono la fe para actuar y para moverme según lo que Dios me dice. Allí es donde necesitamos tener nuestros sentidos ejercitados para aprender a escuchar la voz del Señor, para aprender a escuchar la voz de Dios y discernir por dónde Dios me está guiando. La única manera de poder tomar decisiones adecuadas en la vida como creyentes, como hijos de Dios, es hacerlo en dependencia de Él, es conectados de Él. Y cuando estamos conectados de Él, vamos a poder tener la capacidad de discernir lo que Dios está queriendo. Mire, y en medio de este escenario hay algunas realidades que están presentes aquí, porque cuando hablamos de discernir las circunstancias, hay algunos peligros que usted y yo tenemos que estar atentos cuando hablamos de discernir la voluntad de Dios. Porque muchas personas en ocasiones dicen: no, esto es la voluntad de Dios. Pero más que la voluntad de Dios, hay momentos donde respondemos más a nuestra propia personalidad y emociones que a la voluntad de Dios. Mire, las personas que son muy reflexivas, o que todo lo meditan, o que se toman mucha pausa para tomar algunas decisiones en la vida, mire, le toman mucha atención o le prestan mucha atención a las circunstancias. Yo no sé si usted es del tipo de persona que cuando hay alguna situación que usted está viviendo y usted es demasiado de examinador de las circunstancias. Los que somos así, lo que sucede en nuestras vidas, amados hermanos, es que empezamos a darle vuelta a la situación y no tomamos una decisión y no actuamos y no nos movemos porque estamos dando vueltas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Actúo o no actúo? ¿O no actúo? Los que son sumamente reflexivos están permanentemente preguntándose: ¿lo hago? ¿Me voy por ese camino o no lo hago? Y al final de cuentas pasa el tiempo y no actuamos o no nos movemos cuando debemos de hacerlo. Los que son sumamente impulsivos no prestan atención a las circunstancias. Y en ocasiones, muchas veces actuamos a la carrera y no nos detenemos a tratar de discernir las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y es por esas situaciones de nuestra personalidad que muchas veces nosotros debemos de mirar con cuidado cómo nosotros tomamos las decisiones en la vida. Si somos cautelosos, Dios nos puede poner en situaciones que nos demanden que confiemos en Él y que actuemos, si somos muy cautelosos. Si somos hombres cuya personalidad o mujeres cuya personalidad es demasiado impulsiva, es probable que Dios nos ponga en situaciones donde tenemos que aprender a esperar. La pregunta es: ¿cómo entender esto? ¿Cuál es la fórmula para saber y tomar las decisiones adecuadas? La fórmula es aprender a depender de Dios, aprender a estar conectados con Él y tomados de Él de una manera que nos permita en el momento crucial saber: este es el tiempo, esta es la forma y este es el momento que Dios quiere que yo actúe. O en este tiempo, en este momento y en estas circunstancias, Dios me está diciendo: quédate quieto. Por eso es que la única manera de poder saber cómo tomar decisiones y que esas decisiones sean decisiones que se tomen adecuadamente es aprendiendo a estar conectados con el Señor. Gedeón, en medio de su experiencia en Jueces capítulo 7, él aprendió
a escuchar la voz de Dios. Bueno, algunos podrían decir, cuánto yo quisiera que Dios me hable audiblemente en cada situación de la vida que yo experimento. Cuánto yo quisiera que cada vez que tengo que tomar una decisión, Dios me hable como a Gedeón o a muchos otros en la Biblia, audiblemente, y se soluciona el problema. Señor, hazlo conmigo así. Pero Dios tiene otras maneras de hablar con nosotros. Y ciertamente por eso es que la Biblia llega y dice que Dios tiene la palabra profética más segura para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no recibimos dirección de Dios cuando vamos a su palabra? Y es en medio de ese acercarnos a la palabra profética más segura que Dios impacta nuestro corazón y nos dice, es por aquí que tienes que ir. Y Dios, a través de ese pasaje de la Biblia, nos alienta a avanzar o a detenernos o a tomar pausa. Es muchas veces ese mismo Dios que nos habla a través de la palabra, que usa circunstancias a un hermano o un evento o una situación, como le sucedió a Gedeón, a través de la cual Dios empieza a advertirnos, ten cuidado, a través de la cual Dios nos empieza a decir, sigue avanzando. Pero eso solamente va a suceder cuando usted está en plena sintonía y en plena conexión con el Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos en este día llegar y decirle al Señor, yo quiero, Señor, estar en plena sintonía contigo? Yo en medio de tantas decisiones, desde algunas que son decisiones, puede ser que no son tan importantes, hasta otras que son tremendamente relevantes en mi vida, ¿cuánto necesito yo tu dirección en este momento? La única manera es que usted se tome, se aferre a Él. Amado hermano, que caminemos con Él, que lo hagamos a Él parte de nuestra vida y que Él esté de una manera permanente, cercana a usted y a mí y nos guíe en medio de este proceso. Amado hermano, la única fórmula, mire, no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas que usted consiga en la farmacia. No hay fórmulas que usted pueda comprar en el supermercado que le digan, esta fórmula, báñese con esto y después de que usted se bañe con esto, usted va a saber cómo tomar las decisiones de la vida. Usted no va a encontrar algún ungüento como el Cofal o el Cepol que le dice, apenas se lo unte, usted va a tener todo el entendimiento para tomar las decisiones de la semana. No, es que no hay nada de eso. La única manera que usted y yo necesitamos es estar en íntima conexión con el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos reconocer y decirle a Dios, yo a través de esta historia y de este relato necesito entender que requiero estar conectado contigo para saber qué decisiones tomar en medio de los desafíos y de los retos que yo tengo por delante? Amado hermano, y la única manera de que nuestros sentidos sean ejercitados para aprender a escuchar, discernir y comprender el lenguaje divino a nuestras vidas y que nos ayude en medio de nuestras decisiones, tiene que ver con la dependencia y la conexión con nuestro Dios. ¿Cuántos de los que estamos hoy en este tiempo necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero poner mi vida, yo quiero poner mis sentidos, yo quiero conectarme contigo, yo no quiero vivir una vida desconectado, afanado por el día a día, afanado por las circunstancias del día a día. Quiero tomarme de tu mano para poder seguir avanzando, viendo tu mano poderosa y viendo tu gracia manifestada en medio de cada una de las cosas que hacemos. Dios hoy nos desafía, Dios hoy quiere retar tu corazón, Dios hoy quiere que tomes la decisión de caminar en dependencia del Señor. Que este relato nos exhorte, que el Espíritu de Dios esté allá a través de él, animando nuestros corazones y desafiando nuestras vidas para que podamos discernir su voz, escuchar su voz y aprender a caminar en dependencia del Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos permita movernos para la gloria y honra del Señor
caminando de su mano, sostenido de su mano. Oramos al Señor, nos ponemos de pie y presentamos nuestros corazones en este día. Padre amado, oh Dios, gracias por tu palabra. Tú nos desafías, tú nos lanzas este reto maravilloso en este día, Señor. Desafías nuestros corazones, nos animas y nos motivas para que podamos acercarnos delante de ti, Señor, para que podamos venir delante de tu presencia, Señor, y podamos poner nuestras vidas ante ti, para que podamos, Señor, entregarte todo lo que somos y podamos, Señor, decirte, oh Dios, que queremos caminar en dependencia de ti. Señor, las decisiones que necesito tomar en la vida, las decisiones que necesito, Señor, tomar en el día a día, requiero hacerlo sostenido de tu mano. Oh Señor, perdóname si en algún momento he querido independizarme de ti. He querido, Señor, caminar aislado de ti. Inclusive he tomado algunas determinaciones que no han sido las mejores porque he actuado impulsivamente. Padre, ayúdanos a movernos cada día sintonizados con el Señor. Oh Dios, y que nuestros sentidos en medio de esa conexión contigo puedan seguirse ejercitando para la gloria y honra de nuestro buen Dios.